En este vídeo vamos a analizar las diferencias que existen entre los diferentes modos básicos de visualización de elementos que existen en HTML y cómo se comportan los elementos en cada uno de ellos. Para ello voy a crear aquí un pequeño archivo de ejemplo, le voy a llamar por ejemplo display.html. Sí, le cambio la extensión, lo voy a editar con este bloc de notas mismo y voy a crear la estructura básica de HTML aquí. Voy a poner ejemplo de display, que es la propiedad CSS que vamos a utilizar. Bien, antes de definir ningún elemento voy a crear un estilo específico aquí con la etiqueta style y lo único que voy a hacer es definir una clase que se llama caja y le voy a establecer algunas propiedades típicas que se establecen en elementos HTML. Por ejemplo, el color de fondo, background color, le voy a poner por ejemplo amarillo, le voy a poner un borde para que se distingan bien los elementos de un píxel sólido y de color negro, por ejemplo, un ancho de por ejemplo 100 píxeles, un alto también de 100 píxeles y ya a continuación pues le voy a poner un relleno, un padding de por ejemplo 10 píxeles y un margen. En este caso lo voy a hacer más exagerado en vertical porque quiero que veamos una cosa y un poco menos en horizontal, ¿vale? 10 píxeles. Bien, estas propiedades en concreto las pongo porque afectan al modo de visualización de los elementos. Es decir, según sea el modo de visualización de los elementos, se van a cumplir o no, ¿vale? Entonces por eso me interesa ponerlas. Bien, una vez que ya tengo definido ese estilo, simplemente voy a añadir unos cuantos elementos aquí a la página para ver cómo se comportan. Entonces voy a meter primero un párrafo. Lo voy a llenar con una frase de estas típicas lorem ipsum con 15 palabras simplemente para que se vea. La voy a duplicar aquí y aquí dentro simplemente voy a crear por ejemplo 3 spans que van a ser de la clase caja, ¿vale? Entonces le voy a poner 3 spans que van a llamarse caja 1, 2 y 3 y 3 elementos. Lo hago así con emmet. Bien, ahí están y vamos a ver cómo se visualiza esto por defecto, ¿vale? Entonces voy a ir aquí, voy a abrir esto, por ejemplo, con Chrome. Bien, y aquí vemos cómo se visualizan. Por defecto, vemos que los elementos span, como son elementos en línea, se visualizan eso en la misma línea, es decir, unos fluyen alrededor de otros, pero se hace caso omiso, no funciona ni el ancho ni el alto, ni los márgenes verticales. Es decir, a pesar de que yo aquí he puesto un ancho de 100, un alto de 100, vemos que no se respetan y además, aunque le he puesto un margen de 50 píxeles en vertical, es decir, debería aparecer con una separación de 50 píxeles respecto a estos dos párrafos de lorem ipsum, no le está haciendo caso. Eso es porque los elementos, que son spans en este caso, son elementos de línea, ¿vale? Si yo ahora cambiase estos span por divs o directamente, si me vengo aquí y redefino la etiqueta span para que se cambie su modo de visualización y sea un bloque, es decir, le pongo la propiedad display block, de manera que a partir de este momento los spans se van a comportar como si fueran elementos de bloque, es decir, por ejemplo, como si fueran divs. Bien, grabo, vuelvo aquí, refresco y vemos que ahora sí que se conservan esas propiedades. Es decir, han conservado el ancho y el alto de 100 píxeles, el margen vertical tanto entre ellos como en los párrafos que tienen delante y detrás y además, al ser elementos de bloque, cada uno de ellos va en una línea distinta, ¿vale? Entonces, de esta forma vemos el cambio radical de comportamiento entre un elemento solo por el mero hecho de ser en línea o en bloque. Aún tenemos un tercer tipo básico de modo de visualización que es inline block. Inline block es una mezcla entre el comportamiento inline y el comportamiento block. Es decir, en este tipo de visualización inline block, los elementos se comportan como elementos en línea, es decir, se pueden colocar unos al lado de otros y con otros elementos que haya en la página, es decir, no rompen el flujo de la página, pero sí que respetan tanto los anchos como los altos como los márgenes, ¿vale? Entonces vamos a verlo. Lo grabo, refresco la página y vemos que se respeta el margen arriba y abajo, también el ancho y el alto, pero los elementos no cambian de línea, están en la misma línea porque son, además de bloques,
son inline, tienen los dos comportamientos. Entonces esto es muy interesante en muchas ocasiones. Finalmente podemos ver una cosa interesante también, que es, voy a dejar esto exactamente como estaba, es decir, con el comportamiento por defecto, de manera que los spans son ahora elementos de línea. Y una cosa que es interesante saber es que hay veces en que un elemento, aunque sea en línea, se puede convertir de manera automática en un elemento bloque, aunque nosotros a lo mejor no lo hayamos puesto explícitamente. Por ejemplo, si yo a esta clase caja le digo que quiero flotar esos elementos a la izquierda, por ejemplo, solo por el mero hecho de poner el float left, automáticamente me los va a convertir en elementos de bloque, aunque sean de línea. Es más, aunque yo le ponga aquí un display inline e incluso aunque le fuerce que sea importante, de manera que se supone que tiene precedencia sobre cualquier otro valor, ¿vale? Si yo grabo esto y vengo aquí y refresco, vemos que, bueno, el texto fluye alrededor, por eso este Loren se ha subido hacia arriba, y estos elementos flotan a la izquierda y tienen un comportamiento de bloque. Lo podemos ver sacando las herramientas del desarrollador con F12. Y si vamos aquí y buscamos cualquiera de estos elementos, la caja, por ejemplo, esta, la primera, vemos en el resumen de propiedades, que lo tenemos aquí, voy a cerrar la consola para que haya más sitio, aquí está, vemos que esta caja, ¿vale?, tiene en display block, a pesar de que nosotros, si acudimos aquí a sus propiedades, vemos que tiene un display inline y además importante puesto, es decir, solo por el hecho de flotarlos, automáticamente se convierten en elementos de bloque, ¿vale? De hecho, si yo desactivo esta propiedad aquí, vemos que automáticamente respeta lo del display inline y nos lo muestra con esa propiedad, pero en cuanto yo lo floto, automáticamente cambia el display a bloque. Esto hay que tenerlo en cuenta porque a veces nos puede dar problemas si no somos conscientes de lo que va a ocurrir. Bueno, pues con esto hemos repasado lo básico sobre el modo de visualización de los elementos HTML.